Lectura Derecho. Curso Preparación para el EGEL. Parte 9. Derecho Constitucional. El derecho constitucional es una rama del derecho político cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos, como las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos y por lo de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados, los que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las bases establecidas en la misma Constitución. Están establecidas en los artículos. Artículo 51 que habla de los diputados federales, de su elección. Artículo 61 se refiere a las elecciones de los senadores. Órgano electoral administrativo, Instituto Federal Electoral. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que establece la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independientemente de sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y 8 consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo. El Consejo Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo 7 años y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión. El secretario ejecutivo será nombrado por las 2/3 partes del Consejo General a propuesta de su presidente. Tendrá a su cargo el IFE en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geográfica electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón electoral y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos, en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamientos de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observancia electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. Bases constitucionales de las entidades federativas en materia electoral. Artículo 20. Constitución política para el Estado de Tamaulipas. La soberanía del Estado reside en el pueblo, y éste la ejerce a través del poder público del modo y los términos que establecen la Constitución política para los Estados Unidos mexicanos. El Estado no reconoce en los poderes supremos de la Unión, ni en otro alguno, derecho para pactar o convenir entre ellos o con nación extraña, aquello que lesione la integridad de su territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, salvo en los supuestos a que se refiere la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participan los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que establece la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, independientemente de sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El organismo público autónomo encargado de la organización de los procesos electorales, en el ejercicio de su función estatal electoral.
Declarará la validez de las elecciones y expedirá las constancias de mayoría de gobernador del Estado, de diputados según el principio de mayoría relativa y de los ayuntamientos. Declarará la validez de la elección y expedirá las constancias de asignación de las diputaciones según el principio de representación proporcional. Expedirá las constancias de asignación de regiduría según el principio de representación proporcional y declarará gobernador electo al ciudadano que hubiese obtenido el mayor número de votos. Bases constitucionales del Sistema Federal Mexicano. Estructura del Sistema Federal Mexicano. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Distribución de competencias. Las competencias de funciones entre la Federación y los Estados están establecidas en los artículos 117, 118 y 124 de la Constitución mexicana. Tanto en los artículos 117 y 118, encontramos prohibiciones para los Estados, pudiendo ser absolutas y relativas. Las primeras son las que disponen actividades que los Estados en ningún caso podrán realizar, las segundas son aquellas que impiden a los Estados realizar ciertos actos si no han obtenido la autorización del Congreso de la Unión. Y en el artículo 124, establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. Entidades federativas. Artículo 16. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en una sola persona. Los Estados son autónomos, es decir, tienen facultades para dictarse sus propias leyes, aunque éstas no podrán en ningún caso contravenir con el Pacto Federal. Los Estados deben adoptar para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. En consecuencia, ningún Estado puede establecer en su régimen local, otra forma de gobierno que la que expresamente ha quedado consignada. Poder Ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo de los Estados es el gobernador, cuya elección y facultades están reguladas por la Constitución del Estado. El gobernador es electo por voto mayoritario de los ciudadanos de la entidad, desempeñará su cargo durante 6 años, no pudiendo ocupar de nuevo ese puesto ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. Poder Legislativo. El poder legislativo estatal radica en una sola Cámara, la de Diputados. Como facultad tiene la de legislar en todo aquello que no esté reservado para el Congreso de la Unión, es decir, puede dictar leyes para su entidad federativa. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al número de habitantes de cada entidad. Pero en todos los casos no podrá ser un número menos de 7 diputados. Poder Judicial. Corresponde al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el ejercicio de la función jurisdiccional en los asuntos del fuero común, en los términos que le confiere la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y demás ordenamientos legales, y en los asuntos del orden federal, en los casos que las leyes de este fuero le asignen jurisdicción. La función jurisdiccional se ejerce por y el Supremo Tribunal de Justicia. 2. Los jueces de primera instancia. 3. Los jueces menores. 4. Los árbitros. V. Los presidentes de debates, y el jurado popular. El Supremo Tribunal de Justicia ejerce jurisdicción en todo el Estado, como tribunal pleno, en salas o representado por su presidente. Los jueces de primera instancia, los menores y el jurado popular, la ejercerán en sus respectivas circunscripciones territoriales, en el grado y términos asignados por la ley y los ordenamientos legales aplicables. Estructura y organización constitucional del Distrito Federal. Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene. Artículo 122.
Su gobierno está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local. Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. Jefe de Gobierno. El jefe del Gobierno del Distrito Federal, tendrá a su cargo el poder ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta. Asamblea Legislativa. Se integrará con el número de diputados electos según el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señale la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal. Delegaciones políticas. Son los órganos político-administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal. Le corresponde al jefe de gobierno fijar los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativas correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de gobierno del Distrito Federal. Los titulares de las delegaciones políticas serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa según lo determine la ley. Régimen municipal, organización y funcionamiento. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que la Constitución le otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Responsabilidad de los servidores públicos. Se reputarán servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, así como de los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Responsabilidad política. Se deriva de la responsabilidad de cumplir tanto con lo establecido en la Constitución y todas las leyes que de ella emanen, como también de cumplir con los compromisos establecidos en campaña como candidatos. Responsabilidad administrativa. Se deriva de la obligación que tienen de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan antes de tomar posesión de su cargo. Generalmente se hacen efectivas mediante sanciones pecuniarias establecidas en los diferentes ordenamientos legales que rigen la actividad de los órganos del Estado que los funcionarios personifican o encarnan, incumbiendo su imposición a las distintas autoridades que tales ordenamientos determinen. Responsabilidad penal. Se procede penalmente contra todos los servidores públicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo. Responsabilidad civil. Es la que asume todo funcionario público en el desempeño de los actos inherentes a sus funciones o con motivo de su cargo frente al Estado y los particulares, con la obligación indemnizatoria o preparatoria correspondiente. Puede provenir de hecho ilícito civil o de delito o falta oficiales. Justicia constitucional. Facultad indagatoria de la Suprema Corte. Artículo 97. Segundo y tercer párrafos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de un estado, únicamente para que averigüe un hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.
La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de un hecho o hechos que constituyan la violación del voto público. Pero solo en los casos que, a su juicio, pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Federación. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes. Controversias constitucionales. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. A por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales. B por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y la esfera de competencia del Distrito Federal. C. Por leyes o actos de autoridad de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. A de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. B. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. Medios de impugnación en materia electoral constitucional. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establece un sistema de medios de impugnación en los términos que señale la Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de la Constitución. En materia electoral, la interposición de medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto reclamado. Garantías constitucionales y derechos humanos, distinción entre garantías individuales y derechos humanos. Garantías individuales. Las garantías protegen a todos los habitantes que se encuentren en el territorio nacional. Mediante estas, la población hace valer sus derechos frente al poder del Estado frente a los particulares. Derechos humanos. Son aquellos derechos naturales del hombre. Garantías constitucionales. Es la facultad de los individuos para disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la propiedad y de la seguridad. Las garantías individuales reconocidas en México están contenidas en el título primero, capítulo primero de la Constitución Federal, en los 29 primeros artículos. Las garantías constitucionales pueden clasificarse. A. Igualdad. B. Libertad. C. Propiedad. D. Seguridad pública. A. Igualdad. Consiste en que varias personas cuya situación coincida puedan ser sujetos de los mismos derechos y obligaciones y se consigna en los siguientes artículos. Artículo 1. Establece textualmente: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, los cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece. Este artículo dispone una verdadera garantía de igualdad, puesto que abarca a todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional, tienen la protección absoluta de las leyes. Artículo 2. Se refiere a la prohibición de la esclavitud. Esta garantía descansa en que todos los hombres deben de ser iguales, sin importar raza, sexo, o condición social. Artículo 4. Se refiere precisamente a la igualdad entre el hombre y la mujer. Al disponer que el varón y la mujer son iguales ante la ley, queda plenamente establecida la igualdad jurídica de las personas. Artículo 12. Dispone que en los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios. En la gran familia mexicana nadie es noble ni tampoco plebeyo, todos los hombres estamos colocados en una misma situación de igualdad social. Artículo 13. Establece que nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni por tribunales especiales. Ninguna persona puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos. Esta garantía consagra varias garantías de igualdad, como son: el que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, la de que nadie puede ser juzgados por tribunales especiales, la de que ninguna persona o corporación puede tener fuero, etc. B. Libertad. Artículo 4. En este precepto se proclama como derecho fundamental de toda persona, varón o mujer, siguiendo con la consecuencia de la igualdad jurídica, la garantía de decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número de hijos que desean tener. Artículo 5.
libertad del trabajo, es una contribución a la superación de los hombres, pues mediante esta actividad se satisfacen las necesidades por la retribución económica que representa. Artículo 6. Libre expresión de las ideas. Se señala en su texto, que la manifestación de las ideas, no será la expresión del pensamiento objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Artículo 7. La libertad de imprenta. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Artículo 9. Derecho de asociación y reunión. Todos los individuos pueden reunirse o asociarse, pero para tal efecto, deben hacerlo pacíficamente. Además, la reunión deberá reunir un objeto lícito, que no ataquen la moral, las buenas costumbres. Artículo 10. Libertad de posesión y portación de armas. La posesión equivale a cierto poder de hecho que los individuos tienen sobre las armas. La portación se refiere a la tenencia concreta circunstancial del arma. Esta garantía se deriva de que todos los individuos tienen derecho a defender su persona, su familia, sus bienes, etc. Artículo 11. Establece libertad de tránsito, se refiere al desplazamiento o movilización física del individuo, por lo que las autoridades tienen la facultad para reglamentar los medios de transporte que se usen para trasladarse de un lugar a otro del territorio nacional. Artículo 24. Libertad religiosa. El hombre desde que nace, está íntimamente ligado a la religión, por eso que el Estado mexicano no puede desconocer que debe de existir como garantía individual la libertad de creencia y la práctica religiosa que más satisfaga al individuo. Artículo 25. Libertad de circulación de correspondencia. Toda la correspondencia que circule por el correo que el Estado ha creado al efecto, no será registrada. Artículo 28. Libre concurrencia. Prohíbe los monopolios y los estancos de toda clase, así como la exención de impuestos. Así quedan los individuos en actitud de poder dedicarse a cualquier ocupación en la que haya libre concurrencia. La libre concurrencia entraña la posibilidad de que todos los individuos puedan ejercitar cualquier actividad, sin que ésta sea exclusiva para algunos. Propiedad. Artículo 27. Primer párrafo. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio de la nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. De seguridad pública. La vida pública mexicana, está sucedida de infinidad de actos que se relacionan el Estado y los individuos, para que no arrastre con su conducta el Estado al individuo, es necesario que se ajuste a una serie de normas, requisitos o circunstancias preestablecidas. Toda acción del Estado que no observe exactamente lo que la ley ha ordenado, no será válida. El individuo, goza de seguridad frente a la actividad del Estado, misma que se encuentra consagrada en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, y 26 de la Constitución. Individuales. Consiste en que varias personas cuya situación coincida puedan ser sujetos de los mismos derechos y obligaciones y se consigna en los siguientes artículos. Artículo 4. Se refiere precisamente a la igualdad entre el hombre y la mujer. Al disponer que el varón y la mujer sean iguales ante la ley, queda plenamente establecida la igualdad jurídica de las personas. En este precepto se proclama como derecho fundamental de toda persona, varón o mujer, siguiendo con la consecuencia de la igualdad jurídica la garantía de decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número de hijos que desean tener. Artículo 6. Libre expresión de las ideas. Se señala en su texto, que la manifestación de las ideas, no será la expresión del pensamiento objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Artículo 7. La libertad de imprenta. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Artículo 10. Libertad de posesión y portación de armas. La posesión equivale a cierto poder de hecho que los individuos tienen sobre las armas. La portación se refiere a la tenencia concreta circunstancial del arma. Esta garantía se deriva de que todos los individuos tienen derecho a defender su persona, su familia, sus bienes, etc. Artículo 11. Libertad de tránsito. Se refiere al desplazamiento o movilización física del individuo, por lo que las autoridades tienen la facultad para reglamentar los medios de transporte que se usen para trasladarse de un lugar a otro del territorio nacional. Artículo 25. Libertad de circulación de correspondencia.
Toda la correspondencia que circule por el correo que el Estado ha creado al efecto, no será registrada. El individuo goza de seguridad frente a la actividad del Estado, tal como lo establecen los artículos constitucionales 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23 y 26. Sociales. Artículo 1. Este artículo dispone una verdadera garantía de igualdad, puesto que abarca a todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional, tienen la protección absoluta de las leyes. Artículo 2. Se refiere a la prohibición de la esclavitud. Esta garantía descansa en que todos los hombres deben de ser iguales, sin importar raza, sexo, o condición social. Artículo 5. Libertad del trabajo, es una contribución a la superación de los hombres, pues mediante esta actividad se satisfacen las necesidades por la retribución económica que representa. Artículo 9. Derecho de asociación y reunión. Todos los individuos pueden reunirse o asociarse, pero para tal efecto, deben hacer pacíficamente. Además, la reunión deberá reunir un objeto lícito, que no ataquen la moral, las buenas costumbres. Artículo 12. Dispone que en los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios. En la gran familia mexicana nadie es noble ni tampoco plebeyo, todos los hombres estamos colocados en una misma situación de igualdad social. Artículo 13. Establece que nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni por tribunales especiales. Ninguna persona puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos. Esta garantía consagra varias garantías de igualdad como son, el que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, la de que nadie puede ser juzgados por tribunales especiales, la de que ninguna persona o corporación puede tener fuero etc. Artículo 24. Libertad religiosa. El hombre desde que nace, está íntimamente ligado a la religión, por eso que el Estado mexicano no puede desconocer que debe de existir como garantía individual la libertad de creencia y la práctica religiosa que más satisfaga al individuo. Artículo 28. Libre concurrencia. Prohíbe los monopolios y los estancos de toda clase, así como la exención de impuestos. Así quedan los individuos en actitud de poder dedicarse a cualquier ocupación en la que haya libre concurrencia. La libre concurrencia entraña la posibilidad de que todos los individuos puedan ejercitar cualquier actividad, sin que ésta sea exclusiva para algunos. La inserción de los derechos humanos en el derecho constitucional mexicano. El reconocimiento de los derechos esenciales del hombre fueron plasmados en las primeras constituciones y en la Constitución de 1857 aparece un apartado denominado los derechos humanos. Los constituyentes de Querétaro de 1917 los llamaron garantías individuales y en el derecho público se entiende por garantías, los límites y prohibiciones que el poder público o autoridad se ha impuesto con el fin de hacer posible de su libertad, sin menoscabo del orden y paz social que deben ser mantenidos por aquel, en beneficio de todos los habitantes del país. Otro concepto es, las garantías individuales son las instituciones y condiciones establecidas en la Constitución de un Estado a través de las cuales, el mismo, asegura a los individuos el uso pacífico y el respeto a los derechos que la propia Constitución prevé. Son derechos subjetivos públicos contenidos en la Constitución en sus primeros 28 artículos. Comisión Nacional de Derechos Humanos. La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos, por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes. Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B, constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
1. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos. 2. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos. A. Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. B. Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas. 3. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 4. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las entidades federativas. 5. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos estatales de derechos humanos. 6. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado. 7. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país. 8. Proponer a las diversas autoridades del país, de acuerdo a su competencia, que promuevan cambios o modificaciones de disposiciones legislativas, reglamentarias, así como de prácticas administrativas para una mejor protección de los derechos humanos. 9. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos. 10. Proponer al Ejecutivo Federal la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. 11. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. 12. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos. 13. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país. Cabe hacer mención que las quejas y denuncias, las resoluciones y recomendaciones formuladas por la CNDH no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, por lo tanto, no suspenden ni interrumpen sus plazos preclusivos. Asuntos de no competencia de la CNDH. 1. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. 2. Resoluciones de carácter jurisdiccional. 3. Conflictos de carácter laboral. 4. Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales. 5. Por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo. 6. Conflictos entre particulares. Protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El derecho político regula las relaciones entre gobernados y gobernantes, con el fin de realizar la justicia y seguridad jurídica. El derecho electoral es la parte del derecho político que regulan y armonizan las relaciones humanas con motivo de la elección, designación y remoción de los conductores, representantes y servidores de la organización política en todos sus niveles y modalidades con el fin de realizar la justicia y seguridad jurídica.